Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 11 para el 14 de marzo del 2020, de la batalla a la victoria. Y me dijo, muy amado, no temas, el versículo para memorizar, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel 10:19. Aquí el profeta Daniel nos va a introducir en la cuarta grande profecía, la última grande profecía. Va a abarcar 2 capítulos y un capítulo previo, que algunos dicen como si fuese un epílogo, un resumen de todo el contenido de los últimos eventos, y por lo tanto tienen que llevar el sello de autentificación como para darle más fuerza al asunto. Pues esta revelación viene de Cristo, pero Cristo se la da a Gabriel para que Gabriel se la pase al profeta Daniel. Importantísimo lo que va a ocurrir en este aspecto. 4 grandes profecías. La primera, Daniel 2. La segunda, Daniel 7. La tercera, Daniel 8 con Daniel 9. Y esta última, el preludio, el por qué se da la profecía, qué está pasando. Aquí se va a develar algo que en las profecías anteriores no se había develado, que es el gran conflicto directamente, las potestades de Dios, los poderes de Dios, los ángeles de Dios, como en Apocalipsis 12, con Cristo a la cabeza, combatiendo a Satanás, al príncipe de este mundo, influyendo en los poderes políticos para obstruir, para paralizar, para detener una obra que Dios ha comenzado. Y darnos cuenta, la verdadera filosofía de la historia, que detrás de todo presidente, de todo hombre que ha estado en posición de mando en el planeta Tierra, hay un Dios que está allí, que le tiene controlado hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede actuar este ser humano, en contra o en favor de los propósitos que Dios pueda tener en esta tierra. Dios sabe cómo llevar todo este asunto, cómo persuadir, y que inteligentemente la persona misma diga, estoy haciendo lo que yo creo, y resulta que está haciendo, sin darse cuenta, está cumpliendo un propósito con Dios. Así como Ciro, 150 años que naciera Ciro, Isaías 45, ya Dios tenía un propósito con ese hombre. Es el acto soberano de Dios. Hay hechos muy particulares, como en ese caso. Ciro fue agarrado 150 años, no había nacido, pero Dios había dicho, este hombre va a ser el que al final del cautiverio va a lanzar el primer decreto para que se reconstruya a Jerusalén, su templo, su altar, sus muros. Dios soberano que se mueve en la historia. Aquí vamos a ver cómo Dios entonces interviene en la historia grandemente. Y en este caso, con lo que está pasando en Persia, después que ha caído Babilonia. Bonito analizar estas cosas para ver más allá de lo que se ve. El Dios, el propósito teológico, el propósito con un fin último que tiene la historia. Y en este capítulo 10 vamos a ver los pormenores del fin, los eventos finales que no se vieron en Daniel 2, ni en el 7, ni en el 8. Esta grande profecía, la cuarta gran profecía, lo va a presentar. Pero en este caso de la lección, ¿por qué Daniel recibe esta visión? ¿Qué le está pasando a Daniel? Y de dónde viene la visión, y en forma genérica, para qué momento histórico es esta visión, y las características del hombre a la cual Dios le está dando esta visión maravillosa. Entonces, algo de la fuerza del hierro, ¿cómo lo vamos a ver aquí a plenitud? En la parte ya final de esta cuarta profecía, tenemos el rey del norte en el capítulo 11 de Daniel, da la última batalla, el último movimiento, el cual va a culminar en aquel tiempo. Va a tener que levantarse Miguel cuando pretenda arrasar con el evangelio, o sea, una propagación de un evangelio entre comillas,
para ecumenizar, para unir al mundo. Y todo el mundo se maravillará en pos de ese reino, de ese rey del norte, ese cuerno pequeño según Daniel 7 y Daniel 8. Pero en aquel tiempo, cuando pretenda poner sus tiendas en el monte de Sión, cuando pretenda, como dice la última parte del capítulo 11 de Daniel, y plantará sus tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En ese tiempo se va a levantar Miguel. El versículo que leí es el último versículo de Daniel capítulo 11. Entonces es interesantísimo ver, conocer esos detalles que Dios le plació en su corazón, dártelo a conocer a ti y dármelo a conocer a mí y a todas las generaciones que han pasado, y con la ayuda de Dios ser nosotros los protagonistas finales de esa historia, que es lo más bonito, ¿verdad? Que estemos vivos para contemplar todos esos grandes eventos y el triunfo, la victoria final sobre todas estas potestades del diablo. La lucha no es contra carne y sangre, hermano, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias del aire. Parece que el príncipe de este mundo es Satanás, pero el príncipe de los príncipes, Miguel, el que está por los hijos de su pueblo, ese es el que te conduce a ti, me conduce a mí, en la medida que nos ponemos en sus manos. Entonces, yo voy a hacer un resumen, tipo historia, ¿verdad? Brevemente, de este capítulo 10. El capítulo 10 se está produciendo en el año 535, antes del nacimiento de Jesucristo. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, 535. Y comienza, Daniel recibe esa revelación, y en esa revelación se le habla clarito, allí no hay símbolo, allí la cosa es directa, se le muestra la revelación. Y la revelación llega por un proceso que ahorita vamos a ver maravilloso. Daniel está angustiado, Daniel está preocupado por lo que está pasando, él está en Babilonia, un hombre de casi 90 años, 88, 90 años, dicen los estudiosos, y él está preocupado por lo que está pasando en su pueblo. Ya salió el decreto, se está reconstruyendo, ya se ha hecho el altar, se calcula que ya se ha hecho el altar del templo que estaba destruido. Y se entera, le llegan noticias fuertemente, según los teólogos, capítulo 4 del libro de Esdras, versículo 1 al 5, de que los enemigos de Dios están tratando de paralizar esa obra que ya comenzó. Vamos a leer parte allí en el folleto. Eso le angustia a él. Pero ya la obra había comenzado. Sin embargo, los enemigos detienen por un momento la obra, pero vienen otros decretos más, aparte del de Ciro, que dio inicio a esa obra, pero bajo una batalla tremenda, porque el diablo no quería que se iniciara. Vamos a analizar. Daniel, ante esa preocupación de que ya se cumplió los 70 años del cautiverio, ya la profecía tenía que cumplirse para reconstruir a Jerusalén, Daniel ayuna 3 semanas allí, angustiado, afligido, y recibe una primera gran revelación aquí en el capítulo 10. Se aparece el mismo Jesucristo. Bueno, la gente que estaba alrededor de Daniel oyeron, salieron espantados, pero Daniel quedó postrado, le fueron todas las fuerzas y oyó palabra, pero en la medida que oyó palabra, Daniel perdió la fuerza y se desmayó y agarró un sueño tremendo. Allá aparece Gabriel, 3 toques le hace el profeta Daniel, le hace el ángel Gabriel, para darle ánimo, para mostrarle en qué consiste el gran conflicto, que mientras Daniel estaba orando, Gabriel estaba también en una lucha junto con todos los ángeles de Dios, con muchos ángeles de Dios, las huestes de Dios, estaban también peleando una gran batalla contra el rey de Persia, que era como el gobernador de las tinieblas que Persia tenía, como si fuera el mismo demonio. Y era tan ruda la lucha para impedir que Satanás impedir que la obra de la reconstrucción de Jerusalén se realizara, que tuvo que venir hasta Miguel. Cristo mismo tuvo que venir a ayudar a Gabriel para persuadir, para buscar la manera de que todas estas influencias malévolas de los enemigos de Dios, en el capítulo 4 del libro de Esdras, los samaritanos que estaban allí tratando de sabotear la obra de la reconstrucción que ya había comenzado, tuvo que venir Miguel para que esas influencias sobre Ciro no interrumpieran de forma definitiva lo que ya se había iniciado, que era la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Y finalmente se produce, ¿verdad?, el triunfo, pues. Pero fue angustioso para Daniel, y de allí se le da ánimo. Esto es para los últimos días, la declaración que aquí en adelante te vamos a decir. Pero ya este problema
se va a resolucionar. Ya todo está bajo control. Por muchas influencias malévolas que existan, la reconstrucción de Jerusalén va y va a suceder. Ya en Daniel 9 se había dicho, 7 semanas, a los 49 años, 7 semanas de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel, Daniel capítulo 9, y que son contadas de los 2300 días, en 49 años será reconstruida Jerusalén. Que hay trabas, que hay rollos, que políticamente quieren frenar de quien humanamente depende esa reconstrucción, porque el rey tiene que dar la orden para eso. Bueno, habrá obstáculos, pero serán vencidos. Las fuerzas de Dios intervendrán, porque las fuerzas de Satanás también están interviniendo para paralizar el asunto. Y entonces se le consolida con el tercer toque a Daniel, que le hace el ángel Gabriel, que tranquilo, vamos para adelante, yo voy a estar con usted. Viene también, después de los persas, vienen los griegos, pero yo voy a estar allí. Dios pendiente del rumbo de la historia, Dios pendiente del transcurso, del propósito de Dios a través de la historia. Con esa consolidación, en el momento que está Daniel allí, el capítulo 11 se va a abrir y el capítulo 12 para mostrarle entonces los detalles desde la época de Daniel hasta el fin, que es con la segunda venida de Cristo, y ya cuando mandan a dormir al profeta Daniel, o sea, cuando muere, pues. El día lunes, por ejemplo, dice, Dios provee a Daniel un resumen de la historia humana desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Establecimiento del reino de Dios, hasta que la piedra acabe con todo este mundo de pecados y pecadores que no se arrepintieron. Es la misma profecía, pero ampliada, profundizada para sus hijos que viven en los últimos tiempos. Eso es todo, hermanos, lo que vamos a ver. El preludio a lo que le va a ser contado a Daniel ya como evento final a partir del capítulo 11 y 12. Pero primero hay que darle tranquilidad a Daniel de que todo está bajo control. Las potestades de Dios defenderán su causa hasta el final. Daniel no está solo, ni el pueblo de Dios está solo. A pesar de la tribulación y de la angustia que tú puedas pasar, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, tienen apertura, sí. 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Dios permite la prueba, y con la prueba también permite que la salida, da la fuerza para salir de ella. No es que no vamos a pasar por pruebas, por tribulación, por dificultad, como los jóvenes hebreos. Hay que pasar por ella. Pero frente a la dificultad, Dios está allí. El ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y los defiende. Palabra de nuestro Dios. La lección, el día, lo que la vamos ahora a leer todo el capítulo, pero como lo divide aquí la lección, el domingo, ayuno y oración. La angustia, el luto que Daniel tiene que experimentar por algo terrible, que más o menos le conté, está pasando en Judá. Luego, la respuesta a esa oración grande que hace Daniel, ese quebranto que tiene Daniel. Daniel es un tipo fiel, una persona que ama a Dios, y así se le hace reconocer desde el cielo. Es que tú comenzaste ahora, mira, viene una respuesta para ti. El cielo oyó tu oración y hay una respuesta. Entonces, el capítulo 10 se va a dividir en dos grandes visiones. La de Daniel 10, 5, 6 y la que va a arrancar del versículo 10, 10 en adelante, otra segunda visión. Una con Jesucristo, de Jesucristo, y otra de Gabriel. Luego el día lunes aparece, el día domingo, ¿verdad? El ayuno. ¿Por qué el ayuno? ¿Qué está pasando? El día lunes, la visión de un príncipe. Aparece nada menos y nada más. Como dice aquí, se trata de alguien investido de los atributos sacerdotales, reales y militares. Se apareció Cristo Jesús. Luego que se aparece Gabriel el día martes. Luego que el miércoles, que hace ahora Gabriel con Miguel, el gran conflicto con el rey, con el príncipe de Persia. Ahí se devela, más allá de lo que los hombres ven, lo que no se ve, cómo Dios tiene que persuadir, cómo el diablo trata también de obstruir, persuadiendo a los presidentes para estorbar su obra. Pero gracias al Señor, no es lo que el presidente le da la gana hacer. Dios también le propone, le abre la posibilidad de que vea más allá de las propuestas del demonio, y el hombre racionalmente escoge y decida lo que tiene que hacer. Pero la influencia que usted recibe y yo recibo, o es de Dios o es de Satanás. El problema no es la carne y sangre. La lucha no es contra carne y sangre. El problema es que hay detrás de ese hombre, que hay detrás de esa tentación.
¿Quién está detrás de quien persigue acabar, destruir, obstruir, obstaculizar tu vida? Es una persona, sí, hombre, mujer, joven, lo que sea, pero ese está influido por el demonio, si es para mal, o está influido por Dios, si es para bien. Y usted y yo racionalmente tenemos que escoger, así como le tocó a Ciro, frente a esa aparición tremenda, el gran conflicto, y finalmente, ¿verdad?, un príncipe victorioso que es Cristo Jesús, como estuvo esa victoria el día jueves. Entonces diríamos, dándole como más específico, en el año tercero, versículo 10, versículo 1, de Ciro, rey de Persia, se calcula el 535, ya había finalizado el cautiverio de los 70 años que comenzaron en el 606 y terminaron en el 536. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Le fue revelada la palabra, la verdad. La palabra era verdadera. La palabra era verdadera. Esta palabra vino, hermano, a diferencia de las demás profecías, no tiene nada que ver con símbolos, es prácticamente directa. Y el conflicto grande, una gran guerra, una gran dificultad, lo que se le va a mostrar a Daniel. Más allá de lo que está pasando allí en ese momento histórico, el conflicto final, el intento de arrebatarle el trono a Dios completamente y desplazar a Dios completamente hasta que tenga que levantarse Miguel por los hijos de su pueblo. Entonces se le va a ser revelado a Daniel. Pero él comprendió la palabra, comprendió y tuvo inteligencia en la visión. Tuvo inteligencia en la visión y la comprendió. Pero vamos al proceso. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice que ese primer versículo es como un resumen. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esa aflicción, ese conflicto que había allí en su corazón, ese sufrimiento, ese luto que tenía cuando ayuna el profeta Daniel, dicen los comentadores que tiene que ver por lo que estaba pasando en ese momento histórico, 535 allá en Jerusalén, con el capítulo 4 y 5 del libro de Esdras, y que de una manera muy sintética, el folleto de escuela sabática en la auxiliar, que la parte del maestro, dice: el texto bíblico no proporciona ninguna información con respecto a la causa de las 3 semanas de aflicción, pero los eventos que ocurrían entre los judíos en Jerusalén y en ese tiempo pueden ofrecer una pista. Dado el decreto de Ciro, un grupo de judíos había regresado a su tierra, bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador. Comenzaron a preparar el terreno para la reconstrucción del templo. Pero después de que el altar estuvo en su lugar y comenzaron los sacrificios, los samaritanos ofrecieron su ayuda. Pero por causa de la religión sincretista de los samaritanos, los judíos rechazaron su ayuda. Una mezcla de Jehová con dioses paganos, eso se llama sincretismo. Ellos no querían interactuar con personas involucradas en idolatría, los judíos, ni correr el riesgo de caer de nuevo en los pecados que habían sido la causa de su exilio. Como resultado, surgió una profunda hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5, resume la reacción de los samaritanos. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no siguieran edificando. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos, y durante todo el tiempo de Ciro, que Ciro fue rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, cabildeando a los altos niveles en el gobierno persa, los consejeros al servicio de los samaritanos finalmente tuvieron éxito en detener la obra de reconstrucción. Naturalmente, la gente comenzó a edificar casas para sí misma, como lo registra el libro de Ageo. Esta aflicción, como dice aquí, cuando Daniel supo acerca de esta situación en Jerusalén, decidió llevar este grande problema a Dios en su oración. Estuvo afligido 3 semanas, viendo este paquete, ¿verdad? Que estos tipos, mire como dice Esdras 4, 4, 5, vamos a leer un poquito allí, ¿verdad? Esdras, nos remiten
los estudiosos, lo que estaba pasando en ese 535. Versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, esos enemigos son los samaritanos, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Los enemigos se enteraron que estaban reconstruyendo el templo, edificaban el templo, ya lo estaban haciendo. Por más que el diablo quiso, para ya la obra ya había arrancado. Vinieron a Zorobabel, que es el gobernador, y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron: estos enemigos de Dios, edificaremos con vosotros los samaritanos, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificios desde los días de esa rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí estamos nosotros fajados, no necesitamos su ayuda, caballero. Y más que ustedes con esa Babilonia que tienen en la cabeza, con esa mezcla de religiones que no termina ser cristiano, sino que un día es evangélico, un día es testigo de Jehová, un día es hinduista, un día creen en la nueva era, y otro día creen en la iglesia adventista, otro día es católico. No nos conviene construir con una gente así. Tranquilo, no, déjenos quietos, nosotros construiremos a Jehová. Pero el pueblo de la tierra, pero estos samaritanos no se quedaron así. Intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara. Comenzaron a meterle miedo. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para intuir sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dice que eso continuó en el versículo 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces eso le angustiaba esto que estaba pasando, si ya la obra comenzó. ¿De qué es lo que pasa? Porque estos tipos obstruyen. Bueno, Daniel echa cabeza a esto, estaba preocupado, le llegaron informes de lo que estaba pasando allí, y este hombre está angustiado. Este hombre: Señor, ¿cómo hago? Esto es un tremendo dificultad. El pueblo de Dios tiene que echar para adelante, pero mira, hay un obstáculo allí. Estos enemigos de Dios que se la dan también de cristianos, pero a la vez son de otras religiones, quieren echar la broma, paralizar la obra. Cuando ya esto se inició, allí está pasando algo terrible. Señor, dame visión, Padre, por favor, ilumíname, permite que estos obstáculos sean salvados, sean eliminados, para que la profecía siga su curso. Ya terminó los 70 años, ya lo que viene según la profecía es que terminó el cautiverio. El pueblo judío que está allí en Babilonia regresó, como dice Esdras capítulo 1, ya Ciro emitió un decreto: por favor, no impidas que estos enemigos obstruyan tu palabra, Padre bendito. Algo así, pues Daniel está preocupado. Usted no comí, dice el versículo 3, manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No era que estuviera comiendo carne y dejó de comer carne. Ya en el capítulo 1 de Daniel estuvimos viendo de que Dios le había dicho, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y el Espíritu de profecía dice: ni comer carne que antes no había comido, ni en el pasado, ni mucho menos te propuso también que tampoco en el futuro le iba a comer, ni aun cuando esta gente lo presionaron. ¿Por qué? Porque sabemos que a la final, esto repercute para el final. La gente que no corrige su forma de alimentación, especialmente con la carne, abandonarán el pueblo de Dios y se apartarán y irán con la bestia, pues. Así dice la revelación. Cuando dice la lección, ahí estaba la cita, que en el libro de Maranata y el Consejo sobre el régimen alimenticio. Tu manjar es delicado. Ya no sé, de hecho las cremas aquí en la piel, como dice aquí, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel estaba allí en Babilonia, ¿verdad? Estaba allí cautivo, allí con los persas, pues, después que los persas toman a Babilonia, pero él estaba allí, no había regresado de ese cautiverio que hicieron los babilónicos, y le preocupaba esta situación grave. ¿Qué hace Dios frente a esto? El día 24 del mes, calcula que es abril del 535, el mes Abib, más adelante el cautiverio le llamaron Nizar. Estaba yo a la orilla del gran Hiddekel, río Tigris, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino. Apareció una persona en forma como humana, vestía de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, como un sacerdote.
Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como de antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como de color de bronce de bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa es la descripción parecida a la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se le reveló Cristo Jesús. Muchas de las características aquí: un ser sobrenatural, un ser portentoso, un magnánime. Dice en la parte del lunes, se trata de alguien investido de atributos sacerdotales, reales y militares, que describe esta descripción. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, dejaron a Daniel solo. Y quedé pues, en el versículo 8, yo solo, Daniel 10, y vi esta gran división y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Bueno, yo las palabras, hermano, cayó sobre su rostro, como dice aquí, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. No podía comprender fuertemente esto. Pero ¿qué pasó? Y aquí, el primer toque, en la parte de esta aparición de Cristo, ¿verdad? La parte del lunes, y luego viene el toque del ángel, la parte del martes, en el proyecto de escuela sabática, el primer toque. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, ese es el ángel Gabriel. Primero Cristo, ahora viene Gabriel. Mire la secuencia parecida al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Cristo envió su revelación a través de un ángel, que es Gabriel, para que Gabriel se la diera ¿a quién? A Juan. Y Juan la llevara a la iglesia, a las 7 iglesias. Aquí la revelación viene de Cristo. Cristo habla las palabras, pero esas palabras, Daniel las oye, lo que hace es quedar aturdido, que se desmayó, pues se durmió. Pero entonces ahora Gabriel, igual como hizo Gabriel con Juan, ahora Gabriel con el profeta Daniel le va a explicar la palabra. El proceso, pues. Oír directamente esa palabra, ni Juan ni Daniel podían, tenía que haber un intermediario que era Gabriel para darle esa visión, en este caso a Daniel, y Daniel dándola a conocer a nosotros. Y sigue diciendo la revelación, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, el ayuno, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice el Gabriel, el ángel, yo he venido. Pero me he encontrado con un problema. Mas el príncipe del reino de Persia, comentario bíblico, y según la revelación aquí, es el gobernador de las tinieblas que está mandando sobre Persia. Más que Ciro, Ciro es un instrumento. Ciro, Satanás va a tratar de influir en él y en los demás reyes que van a venir, pero en este caso con Ciro, para detener la obra que ya se había comenzado. Entonces le dice, Mael, aquí se le está develando, le está mostrando a Daniel qué hay detrás de este problemón que quieren parar la obra. ¿Quién está detrás de toda esta obra? Más que los samaritanos, más que toda esta gente que está metiendo cuentos, que está persuadiendo a la corte persa para que paralice la reconstrucción que ya comenzó con el decreto de Ciro. Aquí hay algo más poderoso, Daniel. Aquí está el demonio. Aquí están las huestes de Satanás que quieren impedir esta obra y quieren fluir en el ánimo del rey Ciro para que se eche para atrás después que comenzó esta obra. Y los otros reyes también. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, le dice Gabriel. Mientras tú estabas orando, yo tenía esta pelea con este ángel que representa ya a Persia, este ángel del demonio. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel. Aparece Miguel. Miguel aparece aquí, en Daniel 10:13. Aparece también en 10:21.
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, nuestro príncipe. Miguel, el que está con Gabriel, que se une en esta lucha para frenar la obstrucción que quieren hacerse de la reconstrucción de Jerusalén. Miguel, en el capítulo 12, que aparece Daniel, por los hijos de su pueblo. En aquel tiempo de gran angustia, se levantará Miguel, la segunda venida de Cristo Jesús. Porque usted mete a Cristo Jesús con eso, bueno, por el tiempo de angustia, y se levantarán, una resurrección especial que va a haber allí. Unos para vida eterna, otros desaparición completa, los que están escritos en el libro de la vida, salvos. En 1 Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice? Y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es el que viene con voz de arcángel? Jesucristo. ¿Cuál arcángel? Judas 9. ¿Qué dice Judas 9? Judas 9 dice, el arcángel Miguel allí pleiteó con Satanás por el cuerpo de Moisés, que quería, que el Satanás lo estaba procurando. El arcángel Miguel, dice así la revelación. Que es tremendo, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra arcángel? Arcángel significa prácticamente lo que dice aquí en Daniel 8:25. Y se levantará el cuerno pequeño contra el príncipe de los príncipes. Miguel, como dice aquí, Miguel, uno de los principales príncipes. Esa palabra, uno de los principales, algunos teólogos dicen la deidad como príncipe. Y uno de ellos, una interpretación que dan, Jesucristo como un príncipe, de uno de ellos, el príncipe de los príncipes, dice Daniel 8:25. Otra explicación dice, el primero entre los príncipes. Si hay príncipe, el primero entre los príncipes. Otra explicación que dan, Cristo Jesús, el que está por los hijos de tu pueblo, el que está por su pueblo, el que viene en la segunda venida para producir la resurrección, el que se levanta ya al final de la historia para salvar a los que han de ser salvos. Pero arcángel, Miguel como arcángel significa, viene en el griego archi, prefijo archi, de arcan, es archi, y ángel, mensajero. Archi, ángel. Archi significa el primero, el que manda, el jefe. Cuando decimos arcángel, estamos diciendo el primero, el jefe, el que manda, el número uno de los mensajeros. En este caso, Cristo Jesús. O sea, no hay duda, ¿ves? Que el arcángel Miguel, el que en el capítulo 12 de Apocalipsis peleó contra Satanás y fue echado del cielo. Satanás fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Es el arcángel Miguel. Miguel lidió, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 12, Satanás, que se reveló allí en el cielo. Como lo dice la revelación, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran demonio, versículo 9. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está, ese es Miguel. Cristo Jesús vino en defensa, en ayuda, nada menos que a su ángel Gabriel. ¿Y Gabriel quién es? Gabriel, el que apareció aquí en Daniel capítulo 8, versículo 15, 16. Y oí una gran voz de hombre entre los riberas del lugar que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Gabriel, el que le enseñó la visión también en el capítulo 9. Gabriel, el que se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, para decirle que iba a nacer Juan. Gabriel, el que anunció el nacimiento del Señor Jesucristo. Gabriel, el que le dijo a José: no te preocupes, el embarazo de Virgen María es por obra del Espíritu Santo. Gabriel, el que le dijo a José: hay que huir porque Herodes está matando a los niños, huye a Egipto. Ese es Gabriel. Gabriel, el que Cristo le dio la visión del Apocalipsis para revelársela a Juan. Esta es la magnitud de estos seres y el privilegio que tiene este hermano Daniel. Le dice: vino para ayudarme Miguel, ya le demostramos que es Cristo, y quedé allí con los reyes de Persia. Se fue Satanás. Para llegar Cristo a meterle la mano allá a Gabriel, miren, temen y tiemblan. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos últimos días.
La visión es para la última parte de los últimos días. Dice Profetas y Reyes, página 382, explicando esto. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por medio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó. Daniel estaba también orando, ¿verdad? Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas que se le estaban oponiendo, más que el rey Ciro, ¿ves? Procurando contrarrestar. ¿Por qué luchaba? Procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Profetas y Reyes, página 382. No queda duda, ¿verdad? Que este combate, este príncipe de Persia que se opone, son esas entidades demoníacas. Algunos dicen, ¿verdad? Príncipe. Cuando dice Efesios 6, la lucha no es contra carne y sangre, es contra gobernadores, contra potestades. Dice también el comentario bíblico. La respuesta se demoró 3 semanas, hasta que Ciro, por su propia voluntad, hizo su elección a favor del bien y contra del mal. Finalmente, también Dios obrando sobre las estrategias que Satanás mandaba para que este rey dejara de seguir alentando la obra de reconstrucción de Jerusalén. Ahí estaba Dios tratando de bloquear, de obstruir, de que no hiciera el efecto tan fuerte toda esta presión que los demonios hacían sobre Ciro, el mismo demonio que estaba allí, ¿verdad? Pero ahí estaba tanto Gabriel como Cristo Jesús, que tuvo que venir al final como Miguel, presentando argumentos, tratando que la mente de este hombre en esa terrible batalla de 3 semanas, este hombre viera lo razonable, lo claro y preciso de las mentiras que Satanás estaba presentando para bloquear la reconstrucción de Jerusalén que ya se había iniciado. Y a través de la influencia de los ángeles, Ciro también pudiera apreciar que había razones verdaderas, era cumplimiento profético, era de Dios el decreto que él había hecho para reconstruir a Jerusalén completa, con el templo, el altar, etcétera, etcétera. Ya se había hecho el altar. Entonces, argumentos razonables de lado y lado, pero unos llenos de mentira y otros llenos de verdad. Él tenía que elegir. Mira el trabajo que tienen que hacer Dios con los presidentes muchas veces, con los líderes, cuando fuerzas del enemigo quieren cambiar el propósito de Dios, tiene para bien de la humanidad, para bien de una nación. Como también Dios tiene que intervenir fuertemente para frenar. Porque si fuera por el demonio, ya esto se hubiera acabado con bombas atómicas. Ya esto hubiera sido destruido ahí en enero, cuando Irán ataca 2 bases norteamericanas allá en Irak. Bueno, el mundo pensaba que Trump, porque había prometido, tengo 52 objetivos militares para atacar a Irán y acabar con eso, pues. Y hermano, cuando se produce ese ataque aquella noche, ese miércoles, el mundo pensaba que bueno, aquí se va a estallar una 3ª guerra mundial. Estamos hablando de 2020 ahorita, en enero. ¿Qué pasó? Y gracias a Dios, Dios tuvo que haber intervenido allí. Después que Trump había dicho eso de una manera u otra, no, vamos a aplicar son más estrictas medidas económicas. Era tan seria la amenaza que Irán se la tomó, que un avión que iba de Irán a Ucrania, los mismos iraníes después tuvieron que reconocer, después que habían dicho que no, que sí, que ellos lo tumbaron. ¿Por qué lo tumbaron? Porque estaban en alarma extrema, pensando que Estados Unidos iba a hacer un ataque a Irán. Y Irán hace eso porque mataron al principal militar, el estratega militar Soleimani de Irán.
Entonces responde de esa manera fuerte contra los Estados Unidos. El mundo se va a acabar. No, no es cuando el hombre le da la gana o quiere. Dios tiene todo preparado. Tiene que cumplirse completamente esta última etapa aquí de las pies del estatua de Daniel 2. Y especialmente esta última etapa, de la última parte de los últimos días del capítulo 11 y 12, tenemos que verlo, la parte final de esos capítulos cumplida para honra y gloria de Dios y vindicación de su palabra profética más segura, que es la palabra que está aquí revelada. Entonces, todo tiene su tiempo y su momento. No es cuando, para que vean, no es cuando los hombres quieren. Dios está allí interviniendo en todo. Cuando la guerra es árabe y los judíos, los 6 días esos terribles, bueno, por poco Israel no desata un desastre con un arma que llamaban el proyecto Sansón, o como decir el galpón o el lugar donde está la estrategia Sansón, que era activar bombas atómicas. Bueno, si Israel se va a acabar, aquí se acaba todo el Medio Oriente. Estaba aquella presidenta Golda Meir, primera ministra Golda Meir. Y de una manera u otra, hermano, cuando esto ya se iba a activar, que los árabes están atacando por el norte, por el sur a Israel, de una manera retrocedieron. Y no hubo necesidad de aplicar el plan Sansón. ¿Qué es el plan Sansón? Cuando Sansón estaba ya en lo último, le sacaron los ojos y pidió que a Dios que le diera las últimas fuerzas y derrumbó aquellas torres, aquellos pilares, y se vino abajo todo ese reino. Bueno, era más o menos como metafóricamente el proyecto que tenían los judíos. Bueno, a la hora de un rollo vamos con la última estrategia de Sansón. Si nos morimos nosotros, aquí se va a morir todo el Medio Oriente y todo el mundo. Dios impidió, no es el momento. Los hombres no van a acabar con el planeta Tierra. Dios está al control de todo el mundo, y especialmente los que llevan la rienda de los gobiernos. Por eso, y por eso en Apocalipsis 17 la mujer que aparece allí, que es la Babilonia, representada por el Vaticano, el octavo cuerno, la bestia que viste que era y no es, y es del octavo, ese redimiento total del papado. Bueno, esa mujer que está allí, sobre esa bestia, ¿verdad?, que está gobernando sobre los presidentes, dice, le da de beber del vino de su fornicación a todos los presidentes de la tierra. Es la alianza política religiosa. Pero ya eso ocurre finalmente bajo las plagas. Ahí hay libertad Satanás para hacer y deshacer, pero menos con el pueblo de Dios. Intentará acabarlo, intentará matarlo, vendrá la apretura de Jacob, la angustia de Jacob, pero Dios está al control. Y los ángeles allí serán como hoy en día, nuestro custodio, nuestra fuerza, nuestro blindaje que hemos de tener si somos fieles y nos toca vivir en ese momento histórico. Sigue diciendo. Bueno, vino Miguel aquí, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos días. La visión es para los últimos de los últimos días. Lo está preparando para esa visión en el capítulo 11 y 12 de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, enmudecí. Pero aquí me tocó por segunda vez. La primera vez lo tocó, en el versículo 10, Gabriel lo tocó. Ahora, segundo toque. Pero aquí Gabriel, semejante al Hijo del Hombre, tocó mi labio. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolor y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, Gabriel, tercer toque, le tocó otra vez y le fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. El versículo de memoria. Esfuérzate, aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra los príncipes de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mira la sucesión de reinos. Mire cómo saben el futuro. Claro, eso viene de Dios. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, el de Persia y el de Grecia, contra esas entidades demoníacas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, pues va pegado con el versículo 1 del capítulo 11. Y yo mismo, Gabriel, en el año primero de Darío y el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Qué tremenda visión. Y ahí comienza entonces el capítulo 11. Hermano, eso es el preludio a esta cuarta grande profecía que se va a desarrollar en la próxima lección y la próxima lección, las dos últimas lecciones finales. Pero este es el preludio. Cómo fue agarrado este hombre, el profeta Daniel,
para semejante revelación. Y repito, el conflicto no es como dice la última parte de la lección. Cristo, en Colosenses 2.15, dice, ¿cómo logró Jesús la victoria en el conflicto cósmico? Dice Colosenses 2.15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con la muerte de Cristo en la cruz quedó derrotado el que tenía el imperio de la muerte de Satanás. El imperio, el poderío de Satanás está en la desobediencia de los seres humanos. Cuando Cristo logró la obediencia, logró vivir como un hombre aquí en esta tierra, con la fuerza que puede recibir cualquier hombre, que es el Espíritu Santo, y vivir sin pecado como lo hizo Cristo, derrotó completamente a Satanás. Se logró la justicia perdurable. El hombre puede vivir sin pecado, con el auxilio, la protección, con esa enemistad que desde el Edén, después del Edén, que fueron expulsados, se les dijo, pondré enemistad. Cuando esa enemistad el Espíritu Santo la pone en nuestra vida, desde allá, después del Edén, capítulo 3, Dios ha provisto al hombre la fortaleza para no ser seducido, no ser tomados por el demonio. Y hoy eso tiene vigencia. El Señor Jesucristo en la cruz venció todas esas potestades. La lucha no era contra un hombre que es malo, una mujer que es mala. La lucha es contra la influencia de esos seres humanos, hombres y mujeres, que nos podemos dejar llevar por la persuasión, por la sutileza, por las tentaciones. Reyes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, no somos más que o un instrumento de Dios o un instrumento de Satanás. ¿En qué mano estás tú? ¿En qué mano estoy yo? Aquí estamos viendo cómo la historia del mundo, a través de los presidentes y a través de lo que puede ser una obstrucción a planes de Dios, Dios está por encima de todo eso y Dios lleva el control. Dios lleva un objetivo a cumplir y está a punto de culminar ese objetivo, que es con el regreso triunfal de Cristo Jesús. Pero como de aquí a allá hay profecías que faltan por cumplirse, veamos la parte final de los detallitos que tienen que ver antes del regreso de Cristo Jesús. El cuerno pequeño, que aquí en Daniel 11 se va a llamar el rey del norte, va a ser, y que para darle un parado, como se lo dieron en el Daniel 2 y en Daniel 7 y en Daniel 8, es necesario que aquí aparezca el que está por nosotros, nuestro príncipe, el príncipe de los príncipes, Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, que está por los hijos de su pueblo. Será tiempo de liberación, tiempo de la segunda venida de Cristo. Dios nos ayude a seguir estudiando estas revelaciones y que nos guarde. Y recuerde, el objetivo es rumbo a Jerusalén. Dios la bendiga y Dios les guarde.